La cultura y la vida diaria se transforman. Parte 2. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer los elementos del nacionalismo revolucionario y del arte y la educación. El ocio, el turismo y los deportes. Después de la Revolución, la sociedad mexicana aprovechaba los momentos de ocio de forma diferente. Las familias solían salir a los parques a pasear y jugar al aire libre con sus hijos. Acudían a ver espectáculos circenses e iban a matinés infantiles con proyecciones populares. Los jóvenes y adultos asistían a centros nocturnos a bailar, cenar y disfrutar de algún espectáculo musical o actuado en el que siempre se escenificaban los problemas sociales del país. Los adultos mayores gustaban de escuchar la radio y salir a las funciones de cine y teatro que les recordaba la época en la cual la revolución se encontraba en su apogeo. La vida del campo, en cambio, era más tranquila que el bullicio de la ciudad. Debido al continuo interés de Estados Unidos de América en que su sociedad encontrase lugares cálidos en el continente donde vacacionar y accesibles a la economía norteamericana, varios países, entre ellos México, comenzaron a mostrarse interesados en la recepción de estos turistas, pues significaba una gran derrama económica. Como parte del proceso de desarrollo económico que experimentó México durante el periodo del Milagro Mexicano, se dio un impulso especial al turismo, pues representaba un importante ingreso económico. Los primeros destinos abiertos al turismo fueron Acapulco y Veracruz, los cuales posteriormente fueron acompañados por Puerto Vallarta, Puerto Escondido, Cancún, Cozumel e Ixtapa. México también participó en la conexión entre los países del norte con el Cono Sur al implementar un nuevo servicio de carreteras que conectarían a Sudamérica con Los Ángeles, impulsando al país como una escala turística para los viajeros. Para 1974 se creó la Secretaría de Turismo, que se encargaría de coordinar y mejorar las acciones y actividades enfocadas a atraer extranjeros a visitar nuestro país. El prestigio de México aumentó en la década de los 70 por ser el país anfitrión en los Juegos Deportivos de carácter mundial. Tal fue el caso de los Juegos Olímpicos en 1968 y el Mundial de Fútbol en 1970. En el ámbito deportivo, la sociedad mexicana adoptó diversos deportes como el fútbol soccer, el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. El turismo y los eventos deportivos favorecieron un mayor contacto entre México y el resto del mundo. Las universidades públicas y la educación tecnológica. En México, la educación superior se convirtió en un objetivo de gran importancia para el Estado. La creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936 tenía la intención de impulsar la educación científica y técnica del país, con la finalidad de profesionalizar a los jóvenes, y que hubiera mano de obra calificada para laborar en las nuevas industrias y también para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. En 1954, Adolfo López Mateos mandó edificar el recinto del campus central de Ciudad Universitaria en la zona sur del Distrito Federal, donde convergían las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Veterinaria, Zootecnia, Filosofía y Letras, Derecho, Química, Medicina, Ciencias y Odontología. La ciudad universitaria estaba pensada para ser un impulso para que la gran cantidad de jóvenes que aspiraban a ser profesionistas tuviesen la mejor preparación posible. Tiempo después, se construyeron los centros de estudios del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, al norte, y en el casco de Santo Tomás, al noreste. Los ingenieros egresados de esta institución educativa pronto adquirieron renombre por su alto nivel educativo. La consolidación de una educación laica. Aunque habían pasado décadas desde que la laicidad en la educación fue establecida en las leyes de reforma y ratificada en la Constitución de 1917, muchas de las escuelas mexicanas seguían teniendo educación religiosa como una de sus asignaturas. Después de los eventos ocurridos en la Guerra Cristera, en la que el presidente Plutarco Elías Calles promulgó una separación total entre la Iglesia y las instituciones del Estado, la laicidad se propuso como una necesidad para lograr un verdadero progreso,
ya que según las consideraciones de los gobernadores de entonces, las ideologías de las instituciones religiosas presentaban un obstáculo para la modernización de la educación en México. A partir de entonces, se promovió la creación de escuelas laicas y de carácter estatal, donde los únicos temas a tratar eran los de las materias impartidas como matemáticas, español, literatura, historia y posteriormente se agregarían ciencias y filosofía, haciendo a un lado la instrucción religiosa. A pesar de esto, la Iglesia también estableció sus propios colegios que quedaron fuera de las regulaciones estatales. En la actualidad, existen escuelas privadas en las que se imparte la asignatura de religión y se lleva a cabo servicios religiosos para los alumnos cuando estos se gradúan o celebran acontecimientos importantes para la institución. Del nacionalismo a las tendencias artísticas actuales. En México, diferentes ramas de la cultura y el arte provenían del extranjero. Por ello, durante el siglo XX, el gobierno mexicano se enfocó en realizar campañas de educación nacionalista en las que se fomentaba el amor al país. En arquitectura, el nacionalismo se caracterizó por un sincretismo de elementos indígenas y modernos. Este puente se trazó en tanto se rescataron en las grandes construcciones modernas de algunos recursos, como los patios centrales, espejos de agua, plazas cerradas, etc. Ciudad Universitaria, planificada por Mario Pani, es un ejemplo de esta función. El funcionalismo de la arquitectura replanteó el papel de la estética y el máximo aprovechamiento del espacio, jugando con formas y materiales innovadoras con un marcado fin práctico, como el caso del Colegio de México. Por otra parte, el muralismo mexicano, además de retomar temáticas históricas, funcionó como catalizador de la crítica social de la época, así como un transmisor de la idea de progreso que sembró la revolución. Tal es el caso del mural de Diego Rivera en el Cárcamo de Dolores, que destaca la educación, la investigación científica y tecnificación de la sociedad mexicana en la consecución de proyectos de interés público. Otros muralistas que van dentro de esta línea son David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y José Clemente Orozco. Actividad. Comenten en familia y respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo pasan el tiempo libre tú y tu familia? ¿Qué deportes practican? En temporada vacacional, ¿a qué lugares suelen ir? En cuanto a la educación, respondan lo siguiente. ¿Cuáles crees que son las mejores escuelas del país y por qué? ¿Qué carreras debería impulsar México? ¿Crees que la educación y la religión pueden ir de la mano o deben estar separadas? ¿Y por qué? Actividad 2. Busca imágenes de alguno de los muralistas mexicanos mencionados durante la lección. Observa los murales. Describe qué es lo que sientes o qué percibes al ver las imágenes plasmadas ahí. Comenta con tu familia, anótalo en una hoja e intégralo a tu carpeta de experiencias. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia.